Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro ciclo de webinars que estamos desarrollando en el marco de nuestro segundo Congreso de Medicina del Trabajo, que vamos a realizar el 28 y 29 de noviembre en el campus Bellavista de la Universidad San Sebastián. Hoy día el tema que nos trae Fernando Peñafiel es riesgo de apnea obstructiva del sueño en trabajadores bajo condiciones de hipobaria y conducción. Resultados preliminares del estudio Stop Bank en Centro Médico del Trabajador. Fernando es médico del trabajo, especialista en salud pública, es auditor interno y lector OIT y además se desempeña como secretario general del Observatorio Internacional de Neumoconiosis y es director médico del Centro Médico del Trabajo. Buenas tardes, Fernando. Adelante. Muchas gracias por la introducción y la bienvenida, Guillermo. Presento ahora. Voy, voy. Entonces, aquí estamos con esta PowerPoint, entonces, que va a ser el webinar de hoy. Como bien mencionaba Guillermo, la idea es comentarles un poco los resultados muy preliminares, porque esto sigue avanzando, la base de datos se sigue aumentando en relación a pacientitos que están respondiendo todos los días a esta encuesta. La idea es generar un N relevante para poder hacer comparaciones con otros estudios de Stop Bank que ya han sido aplicados en Chile. Ojo, o sea, no estamos haciendo nada novedoso, simplemente estamos sumando conocimientos, sumando data, para que posteriormente se puedan hacer revisiones sistémicas y tener más calidad y más evidencia de la información. Entonces, bueno, Guillermo ya me presentó, estas son mis credenciales, no quiero perder tiempo en esto. Vamos a ver entonces el orden del día de la presentación. Primero vamos a hablar de cosas básicas para entender primero lo que es una apnea obstructiva del sueño. Tenemos que entender lo que es el sueño, entonces, cuál es la función del sueño. Vamos a dar una pasada muy superficial sobre neuroanatomía y neuroquímica del sueño. Vamos a hablar de las fases del sueño y la actividad cerebral durante estas fases. Vamos a hablar de los trastornos del sueño y sus calificaciones según la International Classification of Sleep Disorder en su tercera fase, ¿no es cierto?, en su tercer capítulo. Vamos a hablar sobre qué es la apnea obstructiva del sueño, sobre las clasificaciones, sobre los métodos de tamizaje y diagnóstico. En específico nos vamos a centrar en el cuestionario Stop Bank y les voy a hablar un poquito sobre estos resultados preliminares del estudio que estamos haciendo en el Centro Médico del Trabajador. Primero, me llamó mucho la atención este caso de Randy Gardner, un estudiante de 17 años que en 1964 estuvo 11 días sin dormir. No falleció, tuvo problemas, ¿no es cierto?, esperables en relación a mal humor, irritabilidad, torpeza, alucinaciones visuales. Y una vez finalizado este proceso, este periodo de 11 días de vigilia, tuvo una cura del sueño, podríamos llamarlo, de 15 horas ininterrumpidas, y después de los cuales él manifestó que sus síntomas habían desaparecido. Cosas curiosas que ocurrieron en este lapso de 11 días de vigilia es que tras 7 días sin dormir empezó a subir alucinaciones, como mencionaba, déficit de memoria a corto plazo, problemas de concentración. En el último día se le pidió que restara 7 repetidamente, que esto es clásico como de mini mental test, ¿no es cierto?, para cálculo, empezando por 100, y se detuvo en 65. Entonces, cuando le preguntaron por qué había parado, respondió que había olvidado lo que estaba haciendo. Entonces, aquí habla de la pérdida de concentración intensa, ¿no es cierto?, que uno puede experimentar por esta privación de sueño. No lo puse acá. Habían más casos dentro de récord de Guinness donde gente decía que estuvo más días sin dormir, pero este caso fue emblemático, ya que fue el que más tuvo evidencia científica y mediciones de parámetros corporales y biométricos en este pacientito. ¿Qué es el sueño? Partamos. Bueno, dentro de todas las diapositivas pueden encontrar las fuentes de donde saqué la información. Finalmente, el sueño es una disminución de la conciencia, con una disminución también de la reactividad a estímulos del medio ambiente. Es un proceso reversible y esto evidentemente lo diferencia de otros estados patológicos como el coma, por ejemplo. Se asocia a inmovilidad y relajación muscular en general, porque vamos a ver más adelante que hay una fase específica del sueño donde no hay mucha relajación muscular. Sucede con una periodicidad circadiana diaria, ¿no es cierto?, que es lo más habitual. Ahora, claro, estamos hablando de humanos, pero en animales hay animales, por ejemplo, que tienen el arousal o el despertar durante la noche y el sueño durante el día. Entonces, esto va a variar dependiendo de la especie. No voy a ahondar mucho, pero también hay ciclos ultradianos e infradianos relacionados con el sueño, pero aquí nos vamos a centrar en lo circadiano, que es el de 24 horas.
se adopta una postura estereotipada durante el sueño en general, y su privación, entonces, como ya lo hablábamos, produce alteraciones conductuales y fisiológicas y genera una deuda. Aquí vemos una abeja cuco del género nómada durmiendo. Simplemente puse esta foto para que nos quedara claro a todos esa posición estereotipada para dormir, que en este caso la abejita se ancla con su mandíbula a una ramita de un árbol y ocupa esa posición para dormir. ¿Por qué dormimos? Es una extensa revisión de esto y no me quedó claro, la verdad quedé con más dudas. Sin embargo, aquí dejé dos fuentes que me llamaron harto la atención: The Memory Function of Sleep y Sleep Function, uno del 2010 y otro del 2009, que finalmente restablecer o mantener la energía, ¿no es cierto?, cuando uno tiene privación de sueño, adopta un estado de astenia, dinamia, que se restablece luego de dormir. Se eliminan radicales libres. Hay varias teorías sobre que mencionan que hay un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y se genera una eliminación de desechos de manera más eficiente durante el sueño. Hay una teoría también donde el sistema linfático se activa también más durante la noche y permite también extraer más estos desechos metabólicos del sistema nervioso central. Eh, Hay una regulación y restauración de la actividad eléctrica cortical, que eso va de la mano también con la homeostasis sináptica. Más adelante vamos a hablar de algunos de los neurotransmisores involucrados en esto. Hay una regulación térmica, hay una regulación metabólica endocrina, hay una activación inmunológica y hay una consolidación de la memoria de lo que ocurrió durante la fase vigilia. Vamos a hablar un poquito ahora de neuroanatomía, una pequeña pasada para que no se asusten. Entonces, me gustaría mencionar que en el sueño hay tres subsistemas anatómicos funcionales claves. Uno es el homeostático, ¿no es cierto?, que regula la duración, la cantidad y la profundidad del sueño. Vamos a ver más adelante, cuando veamos las fases del sueño, que esto también cambia con la edad. Y el sistema homeostático, que se encarga de ver la profundidad del sueño, es este sistema. Hay otro sistema que se encarga de alternar entre sueño REM y no REM, que vamos a detallarlo un poquito más adelante. Este sistema está ubicado en el tronco cerebral o tallo cerebral, como le quieran llamar. El primero, se me olvidó mencionarlo, el homeostático, está en el área preóptica del hipotálamo. Y el sistema circadiano, ¿no es cierto?, que regula el momento del sueño, como les comentaba, algunas especies lo hacen durante el día y otras durante la noche, y finalmente mantienen el estado de alerta. El sistema neuroanatómico involucrado es el hipotálamo anterior. Entonces aquí vemos con rojo, por ejemplo, los sistemas neuroanatómicos que están relacionados y que se activan en el sueño REM, que tenemos la corteza anterior singular, la amígdala y el hipocampo. Por ejemplo, el hipocampo está muy relacionado con la memoria, la amígdala con las emociones, y todo esto está entonces muy activado en la fase REM. Y por otro lado, tenemos con azules las estructuras que disminuyen su actividad, como la corteza prefrontal dorsal y la corteza singular posterior. Neuroquímica del cerebro durante el sueño. Bueno, hay muchos neurotransmisores que participan. Aquí les puse los principales que encontré en la literatura: orexina, serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, adenosina, que últimamente está muy en investigación, ya que se ha descubierto que este neurotransmisor se acumula cuando hay fatiga, y por eso está muy en la mira entonces ahora en el concepto de fatiga y somnolencia este neurotransmisor. La triste historia es que en verdad está mucho más complejo y demuestra un botón. Aquí, por ejemplo, no es tan simple como decir, oh, la acetilcolina sube o baja en el sueño, qué sé yo. No, porque dependiendo del núcleo cerebral responsable es lo que ocurre. Por ejemplo, cuando estamos en alerta, tenemos, aquí mencionamos cuatro núcleos cerebrales: el núcleo colinérgico de la unión del puente, el locus coeruleus, el núcleo del RAFE y el núcleo túbero mamilar, ¿no es cierto? Y cada uno tiene su neurotransmisor, que en alerta van a estar todos activados: la acetilcolina, la noripinefrina, la serotonina y la orexina. En el sueño no REM vamos a tener que, por ejemplo, la acetilcolina va a estar disminuido, el núcleo del RAFE, la serotonina también va a estar disminuido, y el locus coeruleus va a estar disminuida la noripinefrina. O sea, a lo que voy, dependiendo de la fase y la estructura, es como van cambiando los neurotransmisores, lo que dificulta mucho su simplificación. Tenemos varias formas de medir los criterios de sueño y de vigilia. Por ejemplo, vamos a hablar de las tres grandes fases del sueño-vigilia: uno que es la vigilia, evidentemente; otro que es el sueño no REM, y el sueño REM vamos a evaluarlo de acuerdo a postura, movilidad, respuesta a la estimulación, nivel de vigilia, párpados y movimientos oculares. Por ejemplo, la vigilia, uno puede estar en bipedestación, sentado o recostado, ¿no es cierto? La movilidad es normal, yo puedo ocupar mi musculatura estriada a voluntad. Respondo a los estímulos de manera normal. Si me empujan, voy a sentir mis receptores
propioceptivos y táctiles van a estar activados y los voy a sensar de manera instantánea. El nivel de vigilia evidentemente es alerta, los párpados van a estar abiertos y los movimientos oculares van a ser los de vigilia que finalmente son controlados de manera voluntaria. Ahora pasamos a las fases del sueño, tenemos la no REM, donde voy a estar acostado, la movilidad va a estar ligeramente reducida o inmovilidad, pueden haber cambios de postura, la respuesta a la estimulación, si yo empujo a alguien que esté durmiendo, puede despertarse o puede que no, ¿no es cierto? Hay una ligera disminución de esta respuesta. El nivel de conciencia, bueno, es inconsciencia, pero como lo dijimos, es reversible a diferencia del coma, los párpados van a estar cerrados, y los movimientos oculares van a estar, pueden tener movimientos pero lentos, ya movimientos sacádicos lentos. Y en la fase REM, que este es como el sueño paradójico también llamado, uno va a estar, se mantiene en la postura recostado, la movilidad va a estar ya ahora moderadamente reducida, o sea, voy a estar más desconectado del ambiente y tengo las sacudidas mioclónicas, también hípnicas, ¿no es cierto?, que son esta sensación que uno se cae de la escalera, por ejemplo, también, la inconsciencia es reversible, los ojos van a estar cerrados, pero acá, y le da el nombre a esta fase del sueño, tenemos los movimientos oculares rápidos o rapid eye moves, que le dan el nombre a esta fase del sueño, que más adelante vamos a ver. Antes de hablar de fases del sueño, quisiera hablarles un poquito sobre electroencefalograma y tipos de onda, ¿ya? Aquí encontré aquí esto que resume, esto es resumen, porque en verdad hay muchas más ondas, pero estas son como las principales. Tenemos las ondas delta. Lo bueno es que acá aparece un poquito la frecuencia en Hertz, entonces uno se puede hacer una idea. Las ondas delta son las que tienen menor frecuencia, tienen una frecuencia entre 1 y 4 Hertz, son de gran amplitud, como pueden ver, y ocurren cuando uno está profundamente dormido, pero sin soñar. Estas son las características de la fase 3 y fase 4 del sueño, más adelante los vamos a ver. Los recién nacidos duermen así de bien, pero pocos adultos logramos mantener este tipo de ondas durante mucho tiempo y tristemente, como les voy a contar más adelante, esto disminuye con la edad. Las ondas teta tienen una frecuencia un poquito más elevada, entre 4 y 8 Hz. Se emiten cuando está en la fase REM, Rapid Eye Moves. Entonces también ocurre cuando está meditando o bajo la hipnosis. Y son objetivos para olvidar la ansiedad y relajarse. Las ondas alfa, y ya vemos que aumenta la frecuencia en Hz, ¿no es cierto? Tiene una frecuencia entre 8 y 12. Se generan cuando uno está vigil pero relajado. Por ejemplo, viendo la televisión, pensando en una forma optimista, relajada, nada de estrés, nada de tarea muy compleja. La frecuencia más baja de alfa son de 8 Hz y corresponden a un estado anterior al sueño, o sea, es de relajación vigil. Luego tenemos las ondas beta, cuya frecuencia en Hz, como vemos acá, ya se elevó, estamos hablando de 12 a 20 Hz. En el extremo más bajo corresponden a estados de acción, trabajo y concentración. Aquí estamos ya haciendo una tarea un poquito más compleja, estamos haciendo un mini mental test, nos están haciendo restar 100, menos 7, entonces ya estamos elaborando un cálculo cerebral y por lo tanto un trabajo más complejo de núcleos superiores. Y este ritmo va subiendo y va aumentando en Hertz hasta llegar a estados de excitación e intensa actividad mental, que ya son las ondas gamma, que son las que tienen mayor frecuencia en Hertz, como pueden ver acá. En general son mayores a 20 Hz y corresponden a estados de ansiedad y pánico, ¿ya? Que ojalá no tenerlas nunca, pero bueno, también es parte de la vida del estrés y es parte de la homeostasis de vida. Volvemos a lo mismo entonces, las fases del sueño y actividad cerebral, tenemos la fase vigilo de alerta, donde en el electroencefalograma entonces se observan oscilaciones tipo alfa entre 8 y 12, predominan en las regiones occipitales. Y como les mencionaba en el sueño, entonces ahora las vamos a dividir en dos grandes fases, que es la fase no REM, que es sin movimientos oculares rápidos, es la primera fase del sueño y tiene otras subfases que la vamos a ver ahora, y la fase REM, que es donde sí ocurren estos movimientos oculares rápidos y está asociado a la parte onírica, a la parte de soñar, ¿ya? Y hay una, también se le llama sueño paradójico porque es donde hay mayor actividad cerebral en el sueño. Entonces, sueño no REM, tenemos la fase 1, es un sueño ligero, corresponde del 5 al 10% del total del sueño. Es un sueño muy superficial, donde si bien hay una disminución de la respuesta a estímulos externos, es leve esta disminución, no está tan pronunciada como en las fases más profundas del sueño. El electroencefalograma entonces tiene un discreto aplanamiento del electroencefalograma y hay ondas características como las de vértex. Es poco reparador, ¿ya? La fase 2, que corresponde al 40-50% del total de la noche, hay una disminución de la temperatura, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria. Característicamente en el electro entonces están los usos del sueño y los complejos K. La fase número 3, que es la más profunda, donde están las ondas delta, que mencionábamos recién, que son las de menor Hertz. En particular, la fase 3 tiene ondas muy lentas, menor a 2 Hertz. En la fase de mayor profundidad, corresponde al 20 al 25% total de la noche. Hay una hipotonía muscular, es donde estamos más relajados, y es la fase donde estamos más desconectados también del ambiente, y es la fase donde se le atribuye la reparación física,
del cuerpo. Disminuye con la edad, que esa es una muy triste historia. El sueño REM, entonces, es el caracterizado por los movimientos oculares rápidos. Hay una atonía muscular con mioclonías. Como les comentaba, se le conoce como sueño paradójico por este electroencefalograma que tiene ondas de vigilia, que pueden ser beta principalmente, pero puede tener alfa. Corresponde a 20% del total de la noche. Ocurre más en el último tercio. Se produce una reorganización del pensamiento y se impregnan mejor los recuerdos del día. Aumenta con la edad, a diferencia de las fases profundas que disminuyen. Hay una disminución del tono muscular, excepto en la musculatura respiratoria y en los esfínteres vesicales y anales. La frecuencia cardíaca y respiratoria es irregular, pero en general podría aumentar a diferencia de la fase no REM, del sueño no REM, donde todo esto baja, ¿ya? Y aquí está la fase onírica, ¿no es cierto?, donde la mayoría de los sueños ocurre en esta fase. Esta es la triste historia que les quería comentar entonces, donde tenemos en niños, por ejemplo, aquí se fijan, aquí está la vigilia, la fase REM, y las etapas 1, 2, 3 y 4. Recordemos que la etapa 3 y 4 es donde predominan las ondas delta, que son las profundas y de reparación. Aquí este niño logró, por ejemplo, llegar acá en 3 oportunidades a esta fase, a la fase 4. En este adulto, por ejemplo, solamente llegó 2 fases y en los ancianos tristemente se pierde y no hay reparación, hay aumento de los ciclos, a diferencia de los niños. Esto es un hipnograma, ya que es cuando uno compara no REM, REM vigilia, en general hablamos de un hipnograma y esto es finalmente para demostrar y transmitirles que a medida que avanza la vida disminuye la reparación con fase 3 y 4. Más análisis del sueño, lo vamos a hacer más rapidito esto para no aburrirlos, pero es más de lo mismo. Distintas formas de medir el sueño no REM y el REM. En el electroencefalograma, entonces ya lo dijimos, fase 1, fase 2, fase 3 tiene estas ondas lentas, como las delta, hay complejos K y hay una sincronización. El electrooculografía, que esa también es una parte de la polisomnografía, hay movimientos lentos o ningún movimiento, a diferencia del sueño REM que tiene estos movimientos rápidos oculares. La electromiografía hay una relajación parcial versus REM que hay atonía. La presión arterial está disminuida, en el sueño REM es variable, la frecuencia cardíaca acá en el sueño no REM está disminuida, está todo, la maquinaria y el metabolismo va a estar disminuyendo, en cambio en el REM es variable, el gasto cardíaco, como ya lo mencionamos en el sueño no REM, está disminuido, en la fase REM disminuida también. Metabolismo cerebral de la glucosa, aquí está disminuido, en la fase REM evidentemente va a estar aumentado, porque finalmente la actividad cerebral va a estar aumentada, la temperatura cerebral va a estar disminuida, pero en el sueño REM aumenta. Frecuencia respiratoria disminuye, en el REM es variable. Genitales sin cambios, en el REM hay erección. Y la actividad mental, en la fase no REM, hay sueños bien abstractos que no tienen mucho sentido. En cambio, en el REM hay un hilo conductor del sueño que podrá ser irreal, pero se conecta igual a una historia. Lo mismo acá, fases del sueño, ojos despiertos, aquí están los hertz, aquí vemos que está con una frecuencia de hertz más acelerada, ¿no es cierto? Acá hay ejemplo entre 15 y 60. La etapa 1, ondas agudas del vértex, que la hablábamos recién. Etapa 2 y los sueños, las ondas lentas o las delta, que predominan en la fase 3 y 4. Y el sueño REM o sueño paradojal, que se asimila en hertz en relación a la vigilia. Pasemos a lo nuestro entonces. Tenemos la clasificación internacional de los desórdenes del sueño, donde a grandes rasgos, en la última definición, esto fue el 2021, se clasificaron 7, donde está el insomnio, están los trastornos respiratorios relacionados con el dormir, que eso nos atañe hoy en día, está la hipersomnia de origen central, trastornos del ciclo circadiano del sueño, hay parasomnias, como el sonambulismo, por ejemplo, y trastornos del sueño relacionados con el movimiento, como el síndrome del pie inquieto, por ejemplo. Y a cada una clasificación mayor, tú le puedes hacer clic y vas a tener subdiagnóstico, ¿ya? Por ejemplo, aquí le hicimos doble clic a los trastornos respiratorios relacionados con el dormir, que en este caso, entonces, tenemos el síndrome de apnea obstructiva del sueño, tenemos los síndromes de apnea central del sueño, los trastornos de hipoventilación relacionados al sueño, los trastornos de hipoxemia relacionados con el sueño y los síntomas aislados y variantes normales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno puede tener un ronquido sin ser una apnea obstructiva del sueño, ¿ya? Bueno, aquí está el código de la ICSD, la International Commission of Sleep Disorder, y al lado está su homólogo de CIE-10. Lo que nos atañe ahora en esta charla es esto, que es el SAO, antiguamente llamado SAJOS. Ahí les voy a explicar que esta definición cambió. Y ya hablé con Guillermo, ya voy a tener que actualizar el título de la charla, porque ya no es SAJOS, eso es obsoleto. Y bueno, y aquí
también me gustaría mencionar dentro de la apnea central del sueño a doctor Daniel Jiménez, que lo consideró como un avance, y estoy de acuerdo, en relación a que mencionan, por ejemplo, apneas centrales del sueño debido a la exposición a grandes alturas, que es importante entender que los diagnósticos, los subdiagnósticos de estas patologías aún no están consensuados, aún necesitamos más N de estudio para saber cómo estudiar esas poblaciones más específicas. Ya, pero ahora en resumen nos vamos a centrar en apnea obstructiva del sueño. Entonces, la apnea obstructiva del sueño, como les contaba, hubo una actualización de nomenclatura en el año 2021. Se reintrodujo entonces el término obstructiva para diferenciar esta apnea obstructiva del sueño y separarla de la central. Se simplificó la terminología, eliminando la palabra hipoapnea y eliminando la palabra síndrome y dejando solamente apnea obstructiva del sueño. Entonces, el criterio diagnóstico es un índice de apnea y hipoapnea, que después le voy a hablar de esto en la siguiente diapositiva, es mayor de 15 eventos por hora, predominantemente obstructivo, o mayor a 5, pero acompañado con alguna de las siguientes, que en general siempre lo tienen. Somnolencia excesiva diurna, que refiere a sueño no reparador, fatiga excesiva o deterioro de la calidad de vida relacionada con el sueño. Entonces, conceptos de este mismo documento, que bueno, ahí abajo está la fuente si la quieren ver, pero finalmente es del Consenso Internacional sobre Apnea Obstructiva del Sueño del año 2021, donde me gustaría hablarle aquí de tres conceptos. Apnea obstructiva, entonces, es la ausencia o reducción por más del 90% de la señal respiratoria durante más de 10 segundos en presencia de esfuerzo respiratorio. Recordemos que la polisomnografía o la poligrafía respiratoria en general tienen mediciones de la expansión torácica y de los movimientos del abdomen. Entonces yo puedo medir esfuerzo respiratorio. En la apnea central pasa lo mismo, una reducción del 90% de la señal respiratoria durante más de 10 segundos, pero en ausencia de esfuerzo respiratorio. Y eso es clave en diferenciar ambas. Más adelante les voy a colocar un polisomnograma de una u otra donde van a poder ver la diferencia. Está la mixta, porque nos gusta complicarnos la vida y sabemos que nada es tan sencillo y está lleno de matices la vida y por lo tanto las patologías. La hipoapnea, que esto también cambió y actualmente hay una reducción discernible entre un 30 y un 90% de la amplitud de la señal respiratoria que dura al menos 10 segundos y que se acompaña con una desaturación de al menos un 3%, antes era de un 4%, ¿ya? Y eso se actualizó del 2007 al 2000, en el 2011 me parece, que se puede asociar a un microdespertar en el electroencefalograma. Entonces, para no marearlos con mucha definición, quiero que se queden con, vuelvo, apnea obstructiva, entonces disminución del 90% de la señal respiratoria durante 10 segundos. Si es con esfuerzo respiratorio, es obstructiva. Si es en ausencia de esfuerzo respiratorio, es central. Y por último, esta definición de apnea y hipoapnea, que consiste en la suma del número de apneas o hipoapneas por hora de sueño, ¿ya? Y en base a ese índice es donde en la actualidad se está manejando tanto el diagnóstico como la clasificación de gravedad de esta patología. Básicamente lo que ocurre es que alguien está durmiendo, hay una reducción de la actividad de los músculos dilatadores de la vía aérea superior, colapsa la vía aérea superior, dificulta o impide ya lisillanamente el paso de aire a través de la vía aérea superior y por lo tanto no llega a los pulmones, se producen estos episodios de apnea o hipoapnea que ya los definimos, se genera a nivel bioquímico del cuerpo, a nivel fisiopatológico, hipercapnia e hipoxia. Esto se sensa a nivel del cuerpo calloso, ¿no es cierto? Hay un incremento en el esfuerzo respiratorio, hay un microdespertar, se vuelve a aperturar ya en vigilia, la musculatura hace la pega, digamos, y mantiene la vía aérea superior permeable, se restaura la respiración, vuelve al sueño, vuelven a caer, a dormirse los músculos y se vuelve a generar todo un ciclo de finalmente hipoxia. Factores anatómicos, esto finalmente me gustó la representación volumétrica que se da acá de la parte de la vía aérea superior. Esta es normal, ¿no es cierto? Aquí tenemos el paladar blando, tenemos la región retropalatina, tenemos la epiglotis, la región retroglosa, y entre ambas tenemos entonces la estrechez máxima de esta vía aérea superior. Y aquí tenemos, por ejemplo, una alteración anatómica que es un paladar elongado, paladar blanco elongado. Aquí en azul está un paladar blando normal y el elongado entonces como que tiende a comprimir hacia posterior la región retropalatina, generando una estenosis ya de manera anatómica, y eso evidentemente es factor de riesgo para disminuir o lisillanamente impedir el flujo de aire hacia los pulmones. Acumulación de grasa hace algo similar, ya es una estenosis quizás más en longitud, pero genera el mismo efecto. Ojo que esta representación volumétrica no solamente se puede comprimir de manera anteroposterior, también se puede comprimirse de manera lateral, como se ve acá,
y también hay condiciones de mandíbula, ¿no es cierto? Micrognatia, retrognatia, que también van a comprimir esta representación volumétrica de la vía aérea superior. ¿Qué ocurre? Finalmente, para entender un poquito los mecanismos, en la apnea obstructiva del sueño es importante entender esto, que hay una hipoxia intermitente crónica. Es como exponerse a gran altura geográfica de manera gratuita. Hay cambios en la presión intratorácica y hay fragmentación del sueño. Todo esto lleva a una activación simpática. Recordemos que el sistema simpático es el sistema que nos prepara para defendernos de una noxa. En este caso, la noxa es la hipoxia. Hay un estado proinflamatorio, hay un estrés oxidativo, hay un daño endotelial que se traduce en un estado de hipercoagulabilidad, hay alteraciones metabólicas, cambios neuroendocrinos y cambios hemodinámicos. Efectos, bueno, aquí yo creo que quedó más clara en la charla que dio el doctor Gonzalo Blanco la semana pasada, pero finalmente hay efectos cardiovasculares, hay aumento de riesgo para que sufras de hipertensión arterial o descompensarte, o hipertensión también pulmonar, ictus o ACV, arritmias, cardiopatías isquémicas, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar. O sea, recordemos que finalmente como un estado de hipercoagulabilidad es negativo para todo el cuerpo. Hay efectos metabólicos, ¿no es cierto? Hay aumento de probabilidad de resistencia a la insulina, prediabetes, por lo tanto, diabetes mellitus, síndrome metabólico. Hay efectos neoplásicos, o sea, todo esto todavía sigue en estudio, pero no sé, por ejemplo, en turnos nocturnos la IARC ya clasificó eso como un oncogénico tipo 2A, o sea, que hay evidencia suficiente en animales para decir que eso es cancerígeno y hay algún grado de evidencia en humanos. Evidentemente también por temas de ética no se puede estudiar mucho el tema y generar cáncer gratuito en población general, pero a lo que voy yo que la disrupción del ciclo circadiano, que esto genera eso, el despertar en una fase del sueño es una disrupción del ciclo circadiano, es oncogénico según la IARC, que es la International Agency of Research of Cancer, con categorización 2A. Tenemos efectos neurocognitivos, demencia, se asocia con depresión, con trastornos del ánimo esto, y fragmentación del sueño, ¿no es cierto? Porque se desestructuran las fases y el hipnograma que les comentaba antes, iba a llegar a REM o iba a llegar a la fase 3-4 y se interrumpió y finalmente no llegó. Y eso aumenta la tasa de accidentabilidad. Como médicos del trabajo nos interesa mucho esto y disminución también en la calidad de vida. Factores de riesgo, edad avanzada, sexo masculino y obesidad central. Quiero que se queden con esos tres, ¿ya? Porque esos tres son los más potentes en relación a esto. Evidentemente, como les comentaba antes, también está la parte anatómica, el tabaquismo, congestión nasal, y condiciones médicas sin duda. Síntomas del AGOS. Tenemos síntomas nocturnos y síntomas diurnos. Eh, Síntomas nocturnos, evidentemente, son los ronquidos, apneas observadas, no por el paciente, evidentemente, sino por la pareja o por la persona que esté en la habitación. Hay episodios asfísticos, la persona se despierta, movimientos anormales, sudoración fría, que es toda parte como de activación del hiperarousal que ocurre producto de la activación del sistema simpático por esta noxa. Hay despertares frecuentes, desorganización del sueño, nicturia, enuresis en niños, pesadillas, sueño agitado, insomnio, anda todo mal. Y en el día, lo esperable, ando con sueño durante todo el día, siento que no tuve una reparación de mi sueño, cansancio crónico, cefalea, irritabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos entonces que la American Academy of Sleep Medicine se alinea también con la ICSD y mencionan que el no edité esto, eso SAJO está obsoleto, que lo saqué de ahí de la católica, esto hay que actualizarlo también ahí en la católica. Entonces el AOS leve es cuando hay un índice de apnea y hipoapnea mayor a 5, pero menor a 15. El moderado es cuando tengo estos índices entonces en una hora entre 15 y 30 y el severo mayor a 30. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar una diferencia entre la apnea central del sueño y la apnea obstructiva del sueño. En la central entonces hay una reducción pontomedular en la generación del ritmo respiratorio, ese es el origen del problema, y hay cambios en la presión parcial de CO2, evidentemente, son censados por cuerpo calloso entre todas las partes que miden el CO2 en el cuerpo, y generan el despertar. En cambio, en la apnea obstructiva hay una oclusión completa o parcial, ¿no es cierto?, de la vía aérea superior, y hay ausencia del flujo del aire, la lengua protruye hacia atrás y obstruye. Entonces, aquí tenemos una polisomnografía, tenemos dos polisomnografías. Entonces, quiero mostrarles entonces que el primer trazado, ¿no es cierto?, corresponde a un electromiograma, el segundo y el tercer trazado corresponden a electroencefalograma. Aquí, por ejemplo, arousal es despertar. Aquí se vio que la personita despertó. Tenemos un electrocardiograma. Tenemos medición de flujo de aire mediante dos métodos, mediante un termopar y mediante CO2. Por ejemplo, acá tenemos que el flujo de aire se detuvo, ¿ya?
vamos a ver ahora estos dos trazados. El primer trazado, que es el RC, es rib cage o parrilla costal, que finalmente son estos cinturones torácicos que miden la expansión de la parrilla costal, donde se ve que aquí está luchando por tratar de generar la presión negativa intratorácica y por lo tanto la entrada de flujo de aire al tórax. Y en el abdomen lo mismo, porque finalmente utilizamos musculatura accesoria de cuello, de tórax, de abdomen cuando estamos asfixiados, porque queremos generar mayor presión positiva y que entre. Sin embargo, la tubería está con una tapa gigante arriba y que me lo impide. A diferencia de la apnea central, donde este arousal, donde esta caída en el CO2 no se relaciona con esfuerzo respiratorio, y eso es clave en la diferenciación. Hay otras cosas también que las diferencian, que los voy a mencionar simplemente, que es, por ejemplo, que la desaturación de oxígeno en la apnea obstructiva ocurre de forma un poquito desfasada, pero mínima, en relación al esfuerzo respiratorio o la ausencia de flujo. En cambio, en la apnea central está más dilatada esa caída de oxígeno. Aquí, por ejemplo, no se ve. Aquí tenemos esta línea y no se ve la desaturación porque se va a ver más adelante. Ya, valoración de la gravedad. Entonces, ya les mencioné, ¿no es cierto?, que la gravedad se medía en relación al índice de apnea y hipapnea. Sin embargo, en estos últimos documentos he leído de que recomiendan tratar de analizar más variables. Ya por sí solo este índice no refleja la heterogeneidad de la enfermedad. Se sugiere también empezar a considerar otros factores como el tiempo de saturación de oximoglobina, o sea, la saturometría menor a 90. ¿Cuánto tiempo de la noche tuve el saturómetro marcando menor a 90? O menor 3%, o, 4% menor a la línea base de saturometría. ¿Cuánto tiempo de la noche estuve ahí? Síntomas. Evidentemente también hay que considerar los síntomas. El índice de masa corporal, que pasa a ser un factor mayor de riesgo. Comorbilidades, por ejemplo. La hipertensión arterial, por ejemplo. Es esperable que la presión arterial durante el sueño disminuya. En las personas que esto no ocurre se le llama patrón non-diaper. También, evidentemente, eso probablemente es un factor de riesgo para este tipo de patología. Lo mismo con diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, ACV, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular. Entonces, actualmente nosotros utilizamos para medir la gravedad el índice de apnea-hipoapnea, casi exclusivamente. O sea, sí, todos los papers definen la gravedad. Sin embargo, ¿qué pasa con el tiempo que tuve la saturometría bajo 90? ¿Qué pasa con las encuestas como Epworth of Stop Bank? ¿Qué pasa con el IMC? ¿Qué pasa con los factores de riesgo cardiovascular? Evidentemente, en el siglo XXI tenemos que avanzar hacia un modelo multifactorial que nos permita mejorar, ¿no es cierto?, la calidad y la precisión diagnóstica. La prevalencia, bueno, va a variar, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, ocupaban el índice de apnea mayor a 15 para definir como positivo. Aquí lo ocuparon en España mayor a 10, pero finalmente, mirando a la rápida, ya entendemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, que va entre un 10 en hombres es mayor. Por ejemplo, acá 13 en hombres, 6% en mujeres. En Wisconsin, en Estados Unidos a nivel nacional hubo 10 mayores a 10, 3.3 eran hombres. En Brasil, que es más cercano a nosotros, 25% tenía este índice de apnea y hipopnea mayor a 15, que eso ya es moderado. Un 9% en mujeres. Y bueno, así cada país tiene una prevalencia relativamente alta. Esto les quería mencionar porque la American Academy of Sleep Medicine, ¿no es cierto?, la Sociedad Americana de Medicina del Sueño, cambió su criterio del 2007 al 2012, y eso también hizo más sensible el diagnóstico, porque en el 2007 ellos ocupaban como criterio de apnea y hipoapnea una caída en la saturación de la línea base menor a un 3, y el 2012 se permitió mayor al 4. Ya, perdón, al revés, primero eran más laxos, o sea, tenía que ser menor al 4, pero en el 2012 dijeron no, con 3% caída de la línea base ya es suficiente, y por eso también cambian un poquito. Por ejemplo, acá en Japón, 60% de los estudiados con un índice de apnea mayor a 5 es altísimo, pero si nos vamos al 2007, en general tenemos valores un poco menores que cuando vamos al 2012, donde la línea de saturación, la caída es más laxa, en cambio antes era más estricta. Por eso hay más diagnósticos más en ese cambio de definición. Formas de estudiar esto, entonces. Tenemos el cuestionario de Berlín, entonces, que es un ítem de 11 preguntas, que consta de 3 dominios: roncar, si tienes episodios de apnea, si estás fatigado, si estás somnoliento. Además, preguntas sobre parámetros ya más objetivos, que eso siempre es relevante en esto, como decía, hipertensión.
tiene una muy buena sensibilidad de 77%, o sea, no tan buena, buena podríamos decirlo, y una especificidad del 44%. Stop Bang, ¿no es cierto?, que evalúa 8 ítems. Tenemos sueño, apnea, hipertensión, obesidad, perímetro de cuello, edad y sexo. Fue desarrollado igual para tratar de hacer un tamizaje en contexto preoperatorio, sin embargo ya está validado a nivel poblacional, tiene una altísima sensibilidad de un 90%, pero una baja especificidad. Entonces es súper difícil encontrar un instrumento, no existe la panacea, pero cuando queremos tamizaje priorizamos mucho la sensibilidad. Claro, ahí el problema de esto va a ser que si hacemos solo esto, vamos a terminar con un sobrediagnóstico y muchos falsos positivos que van a terminar encareciendo el sistema de salud. Estoy pensando como a nivel de salud pública y haciendo polisomnografía de gente que no lo requiere. Y Epworth, es un cuestionario autorrealizado, ¿no es cierto?, sobre las tendencias a cómo quedarse dormido, habla más que nada como de en qué situaciones yo me quedo dormido. Está muy usado, pero no es muy recomendado para hacer screening de AOS. ¿Por qué? Porque en general, todo, en contexto laboral, por ejemplo, Epworth está dentro del acuerdo de homologación para todos los conductores, se ocupa mucho en contexto laboral, entonces está culturalmente el miedo a reprobar el examen de Fitness to Work, de salud compatible para trabajar, y la gente miente, finalmente, porque necesita el trabajo, necesita un income, entonces no, yo no ronco, yo estoy perfecto, deme el trabajo, voy a trabajar, entonces miente. Lo bueno de StopBank es que ingresa parámetros objetivos, como presión arterial, circunferencia de cuello, IMC, que ahí no te pueden mentir, edad, sexo, y incluir esos parámetros objetivos disminuye la probabilidad de que mientan finalmente en el cuestionario. Y ya tenemos exámenes del sueño, porque eso eran cuestionarios. Ahora hablamos de exámenes del sueño, ¿no es cierto?, donde tenemos el gold standard, que es la polisomnografía, que es un monitor que mide electroencefalograma, mide electrooculograma, mide tonicidad del músculo del cuello, incursión torácica, abdominal, flujo oronasal, oximetría de pulso, y así uno puede identificar el flujo y el esfuerzo respiratorio. Como les comentaba, es el estándar de oro para el diagnóstico no solamente en verdad de AOS, también permite diagnosticar otros desórdenes del sueño distintos al AOS. Y el problema es que el costo es muy alto, es muy aparatoso, es complejo, pero bueno, es el gold standard. Tenemos alternativas que no las mencionaban acá, pero por ejemplo tenemos una poligrafía respiratoria, que es lo mismo que la polisomnografía, pero sin el elemento electroencefalográfico. Aquí tenemos también la posibilidad de hacer un home sleep apnea testing, que es realizar finalmente múltiples variables que incluyen flujo respiratorio, esfuerzo respiratorio, oximetría, presión arterial. No tiene electroencefalograma, es un costo mucho más barato, ¿no es cierto? El problema son los falsos negativos y la imposibilidad de diagnosticar otras patologías del sueño, ya que no tiene el electroencefalograma. Oximetría, que esto está por ley acá en Chile, eso es lo curioso, que está por ley, ¿no es cierto?, en la guía técnica de exposición y poder intermitente crónica en contexto ocupacional de MinSal, Decreto Supremo 28, mencionan dentro de la gestión de la fatiga, ¿no es cierto?, como enfermedad profesional de este riesgo, que hay que hacer oximetrías nocturnas. Y acá, ¿no es cierto?, finalmente lo que hacemos es medir la saturación de oxígeno a través de la saturometría y medimos las veces. Mira, aquí en este trabajo del 2020, entonces mencionan las dos, caídas del 3 o 4% de eventos respecto a la línea base de saturometría, pero les recuerdo que actualmente lo que se recomienda es ya considerar caídas del 3% como suficientes para el diagnóstico. Eh, es muy barato, ¿no es cierto? Tiene falsos negativos, ¿no es cierto? No puedo diferenciar una apnea central de una apnea obstructiva, evidentemente, porque no tengo parámetros de esfuerzo respiratorio, solamente tengo oximetría de pulso. Stop Bank, vamos a hablar un poquito más de Stop Bank. Finalmente hay varios trabajos, aquí no estamos haciendo la panacea, hay varios estudios en Chile. Por ejemplo, tenemos este de Carrillo et al, que tomó la encuesta nacional de salud del 2010 y le agregó, ¿no es cierto?, Stop Bank a un porcentaje de personas. No se continuó el estudio, solamente se hizo esta encuesta Stop Bank y, bueno, en ese tiempo se decía SAJO, así que por eso lo dejé así. Pero recordemos que es AOS en la actualidad. Bueno, y finalmente arrojó que 31% de la gente tenía riesgo medio, un 8% tenía riesgo alto. Está relacionado factores de riesgo mayor, la edad, que ya lo hablamos, el IMC, ya lo hablamos, y como la mayoría de los determinantes sociales de la salud es inversamente proporcional a nivel educacional, triste pero realmente, hubo dos regiones que presentaron un mayor a 20%
que fueron, déjenme revisar acá, Araucanía, ¿no es cierto?, con 24%, Aysén con 21% y Coquimbo con 18%. Región metropolitana, este fue el resultado, ¿no es cierto? 12,2% de los hombres ya tenían un riesgo medio o alto y mujeres 4%. Factor clave, la obesidad. Y ojo, porque con encuestas nacionales de salud vemos que la obesidad es un índice que tristemente empieza a aumentar y ya en la actualidad estamos compitiendo con los que han llevado la corona en esta triste cifra de salud pública respecto a obesidad, como Estados Unidos y México. Chile, no estoy actualizado con el 2024, pero ya les hemos ganado a esos dos gigantes en relación a este triste índice. Tenemos este otro estudio que curiosamente lo hizo Fernando Peñafiel, pero no es pariente mío, Fernando Saldías Peñafiel, que ocupó la encuesta nacional del 2016, que tristemente no es la que mejor metodología tiene, pero era lo que tuvimos en ese momento, y que finalmente se le hizo a 250 adultos de esta encuesta, se le hizo, el cuestionario, pero además se le hizo una poligrafía respiratoria. O sea, todos los parámetros que vimos antes sin el electroencefalograma, la prevalencia de dados fue de un 49%. O sea, de estos 200 adultos, 100 tuvieron alterado el cuestionario, 62 en hombres, como ya dijimos, factor de riesgo de ser hombre, considerando un índice de apnea y hipopnea mayor a 5 eventos por hora, que en verdad es como el diagnóstico que sugieren todos. Un 16% presentó AOS grave. Los factores de riesgo incluyen edad, sexo masculino, IMC, circunferencia cervical, ya sabemos todo eso. Tenemos una alta prevalencia, cosas que ya sabemos. Esta es la famosa encuesta Stop Bang, ¿no es cierto? Entonces, pregunta súper simple. ¿Ronca usted fuerte, más ruidosamente de lo que habla o lo suficiente para que se le oiga a través de una puerta cerrada? ¿Se siente cansado, fatigado, somnoliento durante el día? ¿Alguien ha notado si deja de respirar durante el sueño, pausas o apneas respiratorias? ¿Tiene usted o ha estado tratado con hipertensión? Entonces, tiene 3 preguntas, o sea, son 4 en verdad, porque aquí también te pueden mentir, y donde no te pueden mentir es en el BAN, que son los parámetros objetivos, que es el índice de masa corporal, la edad, la circunferencia de cuello, el sexo masculino, y aquí está la forma de concluirlo, que no les voy a dar la lata. Si respondió, o sea, si es de 0 a 2 es bajo, si es de 3 a 4 es intermedio, si es mayor a 5 es alto, pero yo puedo tener 2 preguntas positivas. Si tengo sí a 2 o más de las primeras 4, más masculino, listo, riesgo alto. Si tengo alguna de estas 2 positivas, más IMC mayor a 35, listo, riesgo alto. Y si tengo alguna de estas 4, o sea, si tengo sí 2 de estas 4, es nuevamente lo mismo, más un circunferencia de cuello a 43 centímetros en hombre y 41 centímetros en mujer, también riesgo alto. Bueno, pasemos a lo que nos convoca. Esto, todo, como les comentaba, todavía sigue avanzando este estudio, seguimos recabando información. Esto es algo muy preliminar. La idea es llevar un análisis un poquito más detallado para el Congreso, para el segundo Congreso de Medicina del Trabajo. Les quise hacer un repaso por el sueño y de las formas de enfrentar y cómo estudiar el sueño y aprovechar este webinar en ese sentido, pero ahora vamos a pasar a estos resultados preliminares. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un estudio observacional de corte transversal, donde generamos este cuestionario Stop Bang, pero se lo pasamos solamente a trabajadores que ingresaron a Centro Médico del Trabajador para ser evaluados para el riesgo de gran altura geográfica y o de conductor, ya sea conductor licencia A, conductor licencia B o conductor licencia D, que son como las finalmente homologaciones el que regula esto y en base a eso nos basamos nosotros. Evidentemente la participación es voluntaria, no se obligó a nadie, se firmó un consentimiento informado, se explicaba que la base de datos es anonimizada, queremos aquí hacer un análisis poblacional, no individual. La data analizada que les voy a mostrar se comenzó a recabar el 19 de julio y la extracción fue realizada el 9 de octubre, pero sigue en proceso. Tenemos data de Iquique, de Calama, de Antofagasta, de Copiapó, de La Serena, de Viña del Mar, de Santiago, de La Florida, de Rancagua, de Talca, de Concepción, de Valdivia y Puerto Montt. Se generó la evaluación de 10.351 personas que cumplían con estos criterios antes mencionados de los riesgos a los cuales se iba a dirigir el estudio, y de los 10.351 decidieron participar 9.772 personas. Aquí tenemos una distribución según sexo y edad. Lo iba a hacer según los intervalos etarios de la encuesta nacional de salud, pero le iba a restar análisis, así que preferí hacerlo con segmentados en base a 10 años, los grupos etarios. Entonces acá tenemos, por ejemplo, hombres en azul, mujeres en color piel y naranja el total, ¿ya? Entonces aquí simplemente estamos viendo el análisis de participación, no estamos viendo resultados de la encuesta, estamos viendo que finalmente en el grupo de los 25 a 30 años es desde donde se centró el grueso de los evaluados, pero los hombres
más evaluados estaban entre los 35 y 40 años. Finalmente yo podría decir que entre los 25 y 44 años ya tengo el 60% de la muestra, ¿no es cierto? Muy poco, menor a 81 casos, ¿no es cierto?, de hombres mayores a 65, un caso de mujer, 82 del total de 9.000, o sea, muy poquito. La distribución por labores, vemos que a altura geográfica se lleva la gran parte de la torta con un 89% y conductores de licencia A, B, I o D, un 11%. En relación a participación por sexo, me sorprendió esto, porque en general nuestra data, si yo en Centro Médico del Trabajador veo a cuántos hombres y mujeres evalúo, esto es mucho, es una torta que se roba mucho más los hombres, alrededor del 95%, pero en este caso dio un 16%, lo cual me alegra mucho y esperemos que sigamos avanzando en aumentar esa participación de las mujeres en la fuerza de trabajo ocupada. Tenemos entonces que a grandes rasgos, resultado global, 83% entonces dio riesgo bajo, un 10% dio riesgo bajo, puede ser normal, 0 a 2. Riesgo intermedio, ¿no es cierto?, un 10% y riesgo alto, un 7%. Si lo segmentamos ahora por los rubros y consideramos la altura geográfica, vemos que hay un 84% de riesgo bajo, un 9% de riesgo intermedio y un 7% de riesgo alto. Y en los conductores vemos 73% de riesgo bajo, 16% de riesgo intermedio y vemos riesgo alto en un 11%. ¿Llama la atención? Sí, llama la atención que los conductores tengan peor outcome que los de gran altura geográfica. Sin embargo, si recordamos, gran altura geográfica tiene un corte de IMC que es 35. Si yo tengo un IMC de 35 superior, no me puedo exponer a gran altura geográfica. Distinta realidad es lo que ocurre con los conductores y el acuerdo de homologación, donde el único conductor que tiene un IMC que impide su exposición al riesgo de conducción es el conductor profesional licencia A, cuyo corte es 40. El licencia B y el licencia D, si bien tienen el IMC dentro de la batería como un examen a evaluar, no genera contraindicación por más que yo tenga un IMC de 50, lo cual siempre me ha llamado la atención. Después, si hacemos un análisis respecto a rango etario y lo separamos en hombres y mujeres, entonces vemos que lo que les comentaba antes, en verdad es un poco más de lo mismo, pero ahora segmentado por sexo, donde riesgo bajo en azul, la mayoría, ¿no es cierto? Pero centrémonos en los altos, por ejemplo, donde aquí sí me llama la atención de que en general es riesgo bajo, después en un porcentaje intermedio y después el riesgo alto. Sin embargo, en este grupo etario entre los 25 y 34 años, el riesgo intermedio es menor que el alto. Eso llama un poquito la atención en los hombres, ¿ya? Lo mismo ocurre en mujeres donde la verdad intermedio casi no dio ningún. Bueno, en las mujeres es casi como un accidente vascular hemorrágico, donde el outcome es o quedo con secuela o quedo vivo sin secuela. Algo similar acá, o tengo riesgo bajo o tengo riesgo alto, pero los intermedios casi son imperceptibles y no medibles. Y acá otro análisis de resultado que es un poco más de lo mismo, ¿no es cierto? Donde riesgo alto, ¿no es cierto?, de sajos, aquí sumamos hombres y mujeres y hacemos un análisis, ¿no es cierto?, más que nada por los grupos etarios y por los resultados de la encuesta de StopBank, donde el mayor porcentaje de riesgo de AOS va aumentando con la edad, llegando hasta un crítico 18% en los mayores de 65 años, después a un 11% entre 55 y 64, entre un 45 y 54 años tenemos un 9%, y bueno, la edad es un factor de riesgo como ya lo vimos, lo cual se condice con los resultados que estamos obteniendo. Así que en honor al tiempo y en fervor a las preguntas, que me imagino que van a haber preguntas, ¿no es cierto? Los dejo con esta conclusión final de Walt Disney que dice: camina hacia el futuro, abriendo nuevas puertas y probando cosas nuevas. Sé curioso, porque nuestra curiosidad siempre nos conduce por nuevos caminos. Esto muy en base a lo que les mostraba, donde ya hay estudios de StopBank en población chilena, donde ya hay análisis en relación a la encuesta nacional de salud. Tenemos que generar más data, tenemos que generar información que permita realizar revisiones sistémicas, que nos entregue información de calidad para poder hacer políticas públicas basadas en data de calidad. Eso sería la presentación de hoy. Súper. Muchas gracias, Fernando. Estuvo súper clarísimo. Eh, Mucha información muy útil. Así que muchas gracias. Oye, preguntas. Primero, hablaste sobre la alta sensibilidad del StopBank como instrumento, pero el riesgo también que tiene de hacer sobrediagnóstico. Entonces te quería preguntar
si ustedes han podido plantear hacer seguimiento a algunos de los casos en que ustedes vieron riesgo alto para confirmar con otra herramienta, como por ejemplo una polisomnografía. Bueno, es una muy buena pregunta, Guillermo, porque yo siento que lo que estamos haciendo ahora es la fase uno de un estudio, pero la idea y lo lógico en relación a obtener más evidencia es confirmar lo que estamos haciendo con el cuestionario y confirmarlo con el gold standard, porque nos sacamos con hacer una medición de una predicción de algo si no tenemos el gold standard confirmatorio. Así que sí, la idea es hacer una segunda fase del estudio después, y estamos en conversaciones con clínicas Somno que nos van a ayudar con el tema de la polisomnografía. Pero también hay otras alternativas, por ejemplo, sumarle oximetrías nocturnas a este cuestionario también te van a entregar información útil. Finalmente hay que generar más data. Una poligrafía respiratoria más stop bang, también bienvenida. O sea, cualquier cosa que nos acerque a confirmar el resultado de este cuestionario, ideal con la polisomno, sin duda. Pero si es muy caro, muy costoso, o logísticamente muy difícil subirlo a la faena minera, más encima que tengamos criterios diagnósticos de polisomnografía en gran altura geográfica para diagnosticar esto, todavía tampoco está claro. Entonces, pero hay que avanzar en sí en hacer este análisis de multivariables para mejorar la sensibilidad diagnóstica, sin duda. Súper. Oye, y el resultado de su estudio, vimos resultados para conductores, para trabajadores expuestos a hipobaria intermitente. ¿Tienen la combinación de las dos cosas, cómo se comportaban los conductores que trabajan en altura respecto del resto de los grupos? Sí, mira, ahí esto fue una conversación bien larga, pero lamentablemente hubo un problema en relación a la extracción de data que nos pudiera permitir hacer este diferenciamiento y no pudimos. Esa fue la verdad, Ya, porque hay trabajadores que se evalúan para ambas cosas, otros solo para una, y eso nos dificultó mucho. El DESCREM no lo pudimos hacer. Entonces los perfecto. consideramos sumados. Ok, bien. Y tengo otra duda. Esto entiendo que estos trabajadores y trabajadoras evaluados se atendieron en contexto de evaluaciones preocupacionales. Correcto. Perfecto. ¿Vieron alguna relación o cómo se relaciona el resultado de Stop Bank con con sus conclusiones respecto de aptitud o no aptitud para las exposiciones? ¿Vieron ahí alguna tendencia? Mira, ese está considerado, de hecho, como te digo, este es un resultado preliminar, queremos hacer mucho más análisis de la data, ¿ya? Esta fue una pincelada superficial donde prioricé en verdad la parte más académica del sueño y de las formas de medir el sueño, pero sin duda para el segundo congreso de medicina del trabajo vamos a llegar con un análisis multivariable un poquito más complejo de lo que les mostré hoy día. Esto es la pincelada superficial. Queremos hacer un análisis multivariable en relación a IMC, a aptitud, a rubro, a sexo, y eso principalmente. Perfecto. Súper bien. Y sobre algo mencionaste ya, pero me gustaría si podemos ir un poco más en profundidad respecto de las... De los, sabemos que la polisomnografía es una evaluación difícil de hacer, ya lo mencionaste, es difícil de llevar a una faena, por ejemplo, para evaluar a los trabajadores que están en la altura. Eh, Respecto de las otras herramientas alternativas, ¿hay alguna que ustedes hayan visto o que tú hayas visto en tu revisión que podría ser más recomendable? ¿Hay algo más, por ejemplo, tenemos la oximetría nocturna en nuestra normativa, quizás habría que plantearse de cambiarlo? Sí, mira, a ver, en general nadie se quiere matricular con decirte este examen va a sustituir a la polisomnografía. Nadie se va al buen chileno mojar el potito y decirte eso, pero sí, por ejemplo, lo más cercano es la poligrafía. Y la poligrafía respiratoria sí te permite identificar AOS, no te permite identificar otros trastornos del sueño, ¿ya? Entonces, en general, ese podría ser un examen que podríamos sumarlo a los cuestionarios y acercarnos un poquito a evaluar no solo AOS en general, sino a la apnea, por ejemplo, apnea central en exposición a hipovaria. Ahí está en discusión justamente Guillermo, y ahí es donde los neurólogos más defienden el hacer polisomnografías, pero para hacerlas en faena tenemos que tener un N grande para entender que los criterios diagnósticos van a ser distintos a los de nivel del Claro. mar, porque hay respiración de Cheyne-Stokes de manera fisiológica. Entonces vamos a tener que ver cuánto es lo normal de Cheyne-Stokes en altura geográfica sin generar un diagnóstico erróneo.
Súper. Un gran desafío, entonces. Oye, Laura nos pregunta, ¿se realizará seguimiento a través de algún lapso de tiempo de esta cohorte? Sí, sí, o sea, la idea es eso. La idea es realizar un seguimiento idealmente a través de polisomnografía, que es el gold standard, es algo que tenemos que conversar bien en Centro Médico del Trabajador, pero sí, no, finalmente acá es la única manera de avanzar. Este salió alto riesgo, polisomnografía. ¿Era o no era? No hay otra manera, y sí tenemos pensado hacerlo. Súper. Muy bien. Ha sido una jornada súper constructiva. Ya no tenemos más preguntas, creo que los temas están súper bien planteados. Vamos a estar atentos a lo que nos puedas contar durante el Congreso y los dejo de nuevo a todos muy invitados. Recuerden, 28 y 29 de noviembre en el campus Bellavista de la Universidad San Sebastián. Nos vemos entonces para nuestro segundo Congreso de Medicina del Trabajo. Muchas Muchas gracias a gracias por la todos, invitación. que estén muy bien. Chao, Guillermo, gracias. Love that takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay forever. Jump into the fire. I'd like to see your wild side. We should run away where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay forever.